Hola, mi nombre es Hernán y te doy la bienvenida a mi canal. Bueno, vamos a comenzar este video en el que vamos a tratar de graficar un histograma y su correspondiente polígono de frecuencias gráficos que habitualmente se presentan juntos. Para ello elegí este problema, pero quiero hacer ciertas aclaraciones. En este problema nos dice lo siguiente: supongamos que en una empresa se han elegido 36 empleados, de los cuales se han medido sus alturas en metros. Bueno, como ustedes pueden observar, no tenemos los 36 datos sueltos, sino que como se trata de una variable cuantitativa, pero específicamente del tipo continua, ya la tenemos en su correspondiente tabla de frecuencias, en la cual obviamente han sido agrupadas en clases. Y estamos mostrando una tablita en la que se muestran las 6 clases que se han definido, como la marca de clase para cada una de ellas y la frecuencia absoluta para cada una de las clases. Principalmente lo que quiero aclarar es que las versiones nuevas de Excel en realidad tienen la opción para dibujar un histograma. Esto anteriormente se debía hacer de manera un poco más manual, que es el objetivo de este video. Pero para hacerlo con la herramienta directa de histograma, nosotros necesitaríamos contar con todos los datos de la observación, que como les dije al principio, en este ejemplo no se están mostrando porque ya se encuentran agrupados por clase. Así que vamos a seguir esta forma de hacerlo según la vieja escuela y vamos a ver cómo se construiría entonces un histograma cuando tenemos la tabla de frecuencias agrupadas por clases. En primer lugar, lo que vamos a hacer, como ustedes pueden observar acá a la derecha, es armar una pequeña tablita que me va a permitir la construcción del histograma. La primera columna en realidad solamente va a servir de guía porque no me interesa esa primera columna, no va a influir en el gráfico final, sino que es para ubicarme de qué clase estamos hablando. Es más, si lo observan, noten que yo no he copiado las clases como intervalos, sino que lo puse únicamente de manera ordinal, puse números del 1 al 6. Lo que sí vamos a copiar en la segunda columna es la marca que corresponde a una de esas clases, por supuesto de forma ordenada. Fíjense por ejemplo que la primera es 1,59, que por supuesto coincide con la marca de clase del intervalo 1,56-1,62. Y en la tercera columna vamos a escribir la frecuencia absoluta para cada uno de los datos en cada clase. Por ejemplo, hay dos datos que caen en la primera clase de 1,56 a 1,62. Bien, esto es lo que necesitamos como punto de partida para nuestro histograma. Habitualmente, cuando construimos un gráfico, primero seleccionamos la tabla y luego ponemos insertar gráfico. Esta vez lo vamos a hacer de manera diferente y ya van a ver por qué. Vamos a la pestaña insertar y vamos a escribir gráfico, pero fíjense que no tenemos seleccionada la tabla y vamos a hacer una pequeña trampa. Noten que este botón es para dibujar histogramas directamente, nos dice insertar gráfico de estadística y cuando lo seleccione fíjense que tenemos un histograma, pero no vamos a utilizar esa opción porque, repito, no lo podemos hacer porque lo tenemos agrupado por clases. Así que nuestra trampa consiste en utilizar un gráfico de columnas. Vamos a poner insertar gráfico de columnas y se va a abrir esta región en blanco que vamos a ubicar por acá. Bien. A continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente: si tenemos seleccionado el gráfico, va a estar abierta por defecto la pestaña diseño de gráfico, que es lo que necesitamos, y vamos a marcar en donde dice seleccionar datos, vamos a apretar ese botón y tenemos la selección de datos. Bien, una vez que tenemos esta ventana de seleccionar origen de datos abiertas, nos vamos a ir a esta región en donde tenemos las entradas de leyenda, o sea las series, y vamos a apretar el botón agregar. Eso va a generar que se nos abra otra ventana que se llama modificar serie. Como lo que vamos a dibujar acá es el histograma, yo voy a dibujar en nombre de la serie la letra H, refiriéndome por supuesto al histograma, que es lo que vamos a dibujar. Lo más importante de este paso es que en valores de la serie vamos a apretar esta flechita que aparece acá y esto ahora nos va a permitir seleccionar datos. Yo voy a correr esto de modificar serie y nos vamos a ir a la tercera columna, que es la de frecuencia,
y vamos a seleccionar todos los datos de frecuencias que aparezcan. Ahí lo tenemos, volvemos a apretar esta flechita y ponemos aceptar. Noten ustedes que ya se ha dibujado, ya ha aparecido un gráfico, pero de barras, que no es nuestro objetivo final, pero ahora después vamos a hacer algunas modificaciones. Noten también que en el gráfico han aparecido en el eje horizontal los valores que yo había puesto como referencia para cada una de las clases. Pero yo no quiero esos valores que solamente me servían para ordenarme, sino que lo que quiero es que allí aparezcan las marcas de clases correspondientes a cada uno de los intervalos. Así que vamos a ir a las etiquetas del eje horizontal, es decir, la categoría, y ponemos editar. Acá vamos a apretar esta flecha nuevamente y vamos a ir a la tabla y vamos a marcar la columna de marca sin tocar, por supuesto, marca, sino que solamente de los valores. Bueno, una vez que lo haga, vuelvo apretando esta flechita celeste y ahora le vamos a dar aceptar. Bien, una vez que tenemos aceptar, nuevamente va a aparecer la ventana de seleccionar origen de datos y vamos a ejecutar una acción que al principio a lo mejor puede parecer que no tenga mucho sentido y les voy a explicar en qué consiste. Vamos de nuevo a entradas de leyenda, a la parte de series, y vamos a agregar nuevamente datos. Pero en nombre de la serie yo voy a escribir polígono de frecuencias o PF. Bien, acá lo que voy a hacer es volver a valores de la serie, voy a apretar esta flecha que apunta hacia arriba, y vamos a volver a marcar nuevamente los valores de la tabla que muestran las frecuencias. Bueno, ahí lo marqué, vamos a apretar nuevamente este botón celeste y le damos a aceptar. Una vez que hicimos esto, de nuevo le vamos a dar a aceptar y ustedes, como pueden notar, verán que hemos duplicado el gráfico. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque a lo que salió en color anaranjado lo vamos a convertir en nuestro polígono de frecuencias. Vamos a seleccionar el gráfico de barras anaranjado y vamos a cambiar este tipo de gráfico haciendo lo siguiente. Con el gráfico seleccionado vamos a ir a la pestaña insertar y vamos a seleccionar este botón que nos dice insertar gráfico de líneas o de áreas. Presionamos el primer botón que aparece y, como pueden observar, ahí tenemos nuestro polígono de frecuencias que, como ustedes saben, une los puntos medios de la parte superior de cada uno de los rectángulos de cada clase. Bueno, con eso tenemos una aproximación a nuestra versión final del gráfico que queremos obtener, pero falta una cuestión que es muy importante y que justamente es la que determina la diferencia entre un gráfico de barras y un histograma. Como ustedes saben, los histogramas se utilizan para variables que son del tipo cuantitativas, pero continuas. Esto quiere decir que entre cada uno de los datos que aparecen en el eje horizontal no puede haber espacios en blanco, porque al tratarse de una variable continua, justamente lo que sucede es que estamos tomando intervalos cuyo extremo final coincide con el extremo inicial del intervalo siguiente. Así que no deberían quedar esos espacios en blanco que se están mostrando en este gráfico. Lo que vamos a hacer entonces es seleccionar al gráfico y vamos a apretar el botón derecho del mouse y vamos a dar formato a serie de datos. Noten que en opciones de serie aparece el ancho del rango. A eso, que inicialmente aparece en el valor 219, como se muestra acá, vamos a escribirle 0. Bueno, cierro esta pestaña y, como ustedes pueden observar, entonces se han eliminado los espacios en blanco. Tal vez conviene, por ejemplo, hacer líneas que delimiten cada uno de los rectángulos. Eso lo pueden hacer en la misma sección en la que nos encontrábamos recién, botón derecho, dar formato a series de datos, y fíjense que en la parte del baldecito acá podríamos agregar borde y seleccionamos con línea sólida y, por ejemplo, le voy a cambiar el color a negro. También podría cambiarse el relleno de cada una de las barras. Por ejemplo, yo lo voy a modificar a verde y acá fíjense cómo ha cambiado la forma del histograma. Si fuera necesario, podríamos destacar a alguna de las clases. Por ejemplo, me voy a concentrar acá en la segunda. Voy a volver a apretar el botón izquierdo del mouse, botón derecho, formato de punto de datos. Nos vamos a la sección del baldecito y le cambiamos el color, por ejemplo, a anaranjado.
Y por último, también podríamos hacer lo mismo en cuestiones del formato con el polígono de frecuencias. Para ello lo vamos a seleccionar y vamos a apretar el botón derecho del mouse, dar formato a serie de datos, se van a la parte de relleno y acá por supuesto que únicamente nos muestra la opción de líneas. En este caso le voy a poner un azul oscuro y bueno, ahí tendríamos entonces nuestro histograma y el polígono de frecuencias correspondientes. Con esto terminamos el video de hoy, espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima. ¡Chao!